es un video tutorial acerca de cómo gestionar volúmenes en OpenStack. OpenStack nos ofrece una funcionalidad bastante interesante, que es la de la definición y, en definitiva, gestión de volúmenes para nuestras máquinas, para nuestras instancias, ¿no? Entonces, supongamos que estamos con un proyecto de OpenStack, ¿no? Entonces, en nuestro proyecto pues va a haber una serie de recursos, ¿no? Tenemos definidas, por ejemplo, una serie de instancias y esa instancia normalmente el almacenamiento lo tienen dentro de la propia instancia. Es decir, cada una tiene su almacenamiento dentro de la propia instancia. ¿Qué ocurre si la instancia se detiene? Pues si la instancia se detiene, evidentemente los datos no son accesibles. Está el ordenador apagado. Pero lo que es peor, ¿qué ocurre si la instancia se borra? Si la instancia se borra, desaparece de OpenStack, ¿no?, tanto la instancia como los datos asociados a ella. En cambio, si los datos que maneja la instancia, si pudiésemos crear un volumen, en ese volumen se podrían almacenar datos que podría montar una instancia de OpenStack. Y en cualquier momento ese volumen se podría desmontar, se podría eliminar la instancia por cualquier motivo, por ejemplo porque la queremos cambiar de sistema operativo, ¿no? Pero queremos seguir conservando los datos del volumen. Entonces lo que hacemos ahora es que ese volumen lo montamos en otra instancia diferente. Entonces, esta característica de gestión de volúmenes la tenemos disponible en OpenStack y lo que nos ofrece pues, son dispositivos de almacenamiento de bloques. Es decir, nos va a dar espacio bruto para almacenar una cantidad, un espacio determinado, unos megas, gigas, lo que queramos, ¿no? Y luego tenemos que establecer subparticiones, ¿no? Tenemos que particionar ese espacio y formatearlos para que esté disponible. Y eso va a ser lo que vamos a ver de aquí en adelante. Entonces, en nuestro proyecto de John Doe, nuestro proyecto de OpenStack, pues en la zona de cómputo, en el menú de cómputo, elegimos volúmenes y vamos a ver cómo poder crear un volumen. Crear un volumen es tan fácil como pulsar sobre el botón crear volumen, le podemos dar un nombre, le daremos un nombre a ese volumen, por ejemplo lo puedo llamar pues datos, por ejemplo. En principio también le puedo poner una descripción. Si el volumen es un volumen en blanco o bien lo voy a poblar con una imagen. Y en cuanto al tipo no hay volumen y aquí vendría el tamaño. Entonces, por ejemplo, voy a crear un disco de 10 gigabytes que lo voy a tener disponible en lo que es la zona Nova. Recordad que todas nuestras instancias se levantaban en Nova, por tanto, cualquier instancia que esté en Nova dentro de nuestro proyecto, que están todas, pues va a tener acceso o podría montar en principio este volumen. Le damos a crear volumen y se encorrerá ese proceso y comenzará, fijaros, la creación del volumen. El volumen ya está creado, y ahora lo que debería hacer es, bueno, aquí podría editarlo, podría cambiar algunas de las características, podría hacer que el volumen fuese bootable, que permitiese que podría lanzar una instancia, si le meto, por ejemplo, una imagen de un sistema operativo. Y aquí podría ahora gestionar los attachments. Voy a intentar conectarlo a una máquina. En este caso, por ejemplo, pues voy a conectarlo a la máquina Windows que definimos en un video tutorial anterior. Entonces selecciono una instancia, lo conecto a Windows Server y de esta forma ya queda conectado a nuestra instancia de Windows Server. Ha ocurrido un instante, está disponible. Fijaros, ya está. Queda como estado que está en uso, se está utilizando. Y hay que tener cuidado porque un mismo volumen
no puede estar conectado a más de una máquina simultáneamente. Tendremos que desconectarlo, ¿no?, de esa máquina, tenemos que primero lo desmontamos, ¿no?, y lo montamos en otra máquina, en otra instancia diferente. Ahora vamos a pasar a Windows y vamos a ver cómo poder utilizar este volumen. Pasamos a Windows y lo que vamos a hacer es buscar en Disk, vamos a buscar, pues tenemos que buscar el Disk Manager, ¿sí?, o el Disk Partition, ¿no? Vamos a crear y, bueno, antes de esto, tenemos que venirnos al Server Manager, ¿sí?, y en el, bueno, pues aquí tenemos el dashboard y tenemos servidor local, dispositivos de almacenamiento, ¿sí? Aquí ahora mismo, pues, servidores, y en servidores tenemos eso, y volúmenes, que es lo que nos interesa. Vamos a ver qué volúmenes nos encontramos, ¿sí? En principio, aquí solamente aparecen los volúmenes originales, ¿sí? Vamos a actualizar. Bueno, quizá voy un momentillo a pasar a OpenStack. Está en uso. Sí, en principio está disponible. En principio está disponible. A ver, disks. Aquí está, vale. Entonces, en cuanto a discos, ya tenemos ahora el disco de 40 gigas propio de la máquina virtual, de la instancia, perdón, y los 10 gigabytes del nuevo disco. Este disco picamos con el botón derecho, hacemos Bring Online y, bueno, pues nos pide si queremos realmente activar, ¿no?, poner este disco online en este servidor. Le decimos que sí y, bueno, pues transcurrido unos instantes, pues esto estará disponible en nuestro servidor. Ya está online y ahora lo que voy a ir al gestor de discos. Vamos a cargar el gestor de discos, vamos a pasar, voy a buscarlo, aquí disk, vamos a intentar formatear ese disco. Primero habrá que crearle su partición. Entonces aquí estoy con el gestor de discos. Un momentillo, aquí está el gestor de discos. Aquí he estropeado algo. Vamos a ver. Bien, aquí tenemos nuestro disco que en principio, fijaros, no está en formato de ningún tipo. Vamos a inicializar nuestro disco, picamos con el botón derecho, seleccionamos y tendremos que indicar cuál es el estilo de particiones que le queremos dar. Por ejemplo, le hemos dado, pues, MBR de Masterboard Record. Una vez que lo hemos establecido, lo que tenemos que hacer es darle formato a nuestro disco. Vamos a crear un volumen simple. Pasamos al paso siguiente y ahora, pues bueno, pues especificamos cuál va a ser el tamaño que van a tener las particiones dentro de este volumen. Ya se lo vamos a dar todo, ¿no? El espacio mínimo sería 8, el máximo 10.237, se lo vamos a dar entero. Le asignamos una letra, por ejemplo la D, y el formato que vamos a elegir. Pues dejaremos, por ejemplo, formato NTFS, y el volumen y la etiqueta pues le podremos poner, pues le vamos a llamar, por ejemplo, datos también. Finalizamos y, bueno, pues ya tenemos nuestra etiqueta, perdón, nuestro volumen datos montado. Si ahora pasásemos al explorador de Windows, veríamos que ya tenemos disponible ahí nuestro disco D que está montado en un volumen de OpenStack. ¿De acuerdo? Pues con esto finaliza el tutorial sobre cómo gestionar volúmenes, y en este caso lo hemos hecho volumen en OpenStack y lo hemos hecho en máquina Windows. Quedaría ver cómo hacerlo en una máquina Linux.